Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hoy veremos el juicio a la Gran Babilonia que lo encontramos en el capítulo 18. Veamos qué dice en esta versión Reina Valera 1960. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas, te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de perlas preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno
se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En el capítulo 17 vimos la caída de la gran ramera religiosa y apóstata, llamada Babilonia la Grande, la que creció al amparo del anticristo. Sin embargo, él mismo permitió su caída cuando llegó ella a ser un estorbo para sus planes. Los 10 líderes del orden mundial, hartos de su codicia, la quemaron. Se le llama Babilonia porque, al igual que Babel, ha desechado a Dios. Es una religiosidad llena de idolatría, humanismo, política y pompa. Luego de destruida, será sustituida por el culto idolátrico al anticristo. La Gran Babilonia de este capítulo es un imperio o un sistema económico, y su máximo esplendor lo alcanzará durante la segunda parte de la semana 70. Sin embargo, al final de ese periodo, el mundo será testigo de su caída y del final del sistema político y económico de Satanás. Dice el versículo 1: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel ya no es el mismo que anunció la caída de la gran ramera. Sin embargo, es un ángel de alto rango, similar al otro en poder y en gloria. Dice el versículo 2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ha caído, en griego se dice épesen, y es un verbo en tiempo aoristo. Es un tiempo que no existe en español, pero ese tiempo significa que algo ha sido ejecutado en definitiva. El ángel anuncia al mundo cómo ejecutado algo que está por suceder. Cayó la gran Babilonia, ese sistema que creció y prosperó, pero sin Dios. Esa Babilonia comercial gobernada por el poder de Satanás y su anticristo. Su destrucción la anuncia el segundo ángel, por ejemplo, del capítulo 14, y la séptima trompeta del capítulo 16. Es la parte político-económica del mismo gran sistema creado por Satanás, sistema que empezó en Babel y que terminará al final de la semana 70. Isaías 13:9 dice: el día de Jehová viene terrible para convertir la tierra en soledad. Dice el versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En estas expresiones se nota el bullicio de un sistema lleno de vida. Las naciones, o sea, el mundo entero, que prosperó bajo su sombra. Los reyes que gobiernan, legislan o juzgan, y que también lo hicieron. Los mercaderes, incluidos empresarios pequeños, medianos y grandes, todos son cómplices interesados de ese sistema diabólico que pronto caerá. Satanás puso en el corazón humano rebelde crear ese paraíso sin Dios. Génesis 11:4 dice: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Eso es en Babel. Versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Es la voz de Dios advirtiendo a los salvos israelitas o no, que escapen, que evacúen pronto ese entorno perverso donde aún permanecen. Continúa el versículo 4 diciendo: no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Sucederá ahí algo similar a lo que pasó en Sodoma y en Gomorra, o lo que pasó justo antes del diluvio.
se había alcanzado un nivel alto de pecado. Para los salvos que viven en contacto con lo mundano, hay dos riesgos. Uno es involucrarse en el pecado por tener ellos mismos aún una naturaleza pecaminosa, como todo salvo. Y segundo es recibir daños colaterales del pecado de otros por estar junto a ellos. Y aunque para un salvo nada pone en riesgo su salvación, porque es una salvación segura, el primer caso provoca un daño de su comunión con Dios y le impide cumplir con su misión. Y el segundo caso pone en riesgo su integridad física por imprudencia o por necedad. El problema no es estar con el pecador, es querer ser como el pecador. Juan 17:16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso dijo Jesús. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Aquí el sentido de doble no es multiplicar por dos, sino un pago de igual tamaño, una réplica, una retribución idéntica. Dios dará un castigo justo, recto y perfecto a esa gran Babilonia. Dice el versículo 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El sistema comercial de Satanás, la gran Babilonia, se jacta ante Dios. Tiene todo lo que ha deseado sin límites, incluyendo antojos y caprichos. Dice nunca haber experimentado una condición de desamparo o de dolor. Lo que otros apenas pueden soñar o imaginar, ella lo ha tenido de sobra. Eso nos recuerda el texto de Lucas 12. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Mateo 23:12 dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué le ha preparado Dios a esa Babilonia comercial tan arrogante? Dice el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Son 4 juicios tan inesperados y tan repentinos que doblegarán su soberbia. A diferencia de la Babilonia religiosa, esta será destruida por Dios. Continúa el versículo 8, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. El poder de Satanás comparado con el poder de Dios es como nada. Su sistema comercial arrogante y pretencioso que ha desechado a Dios y que, igual que la Babilonia religiosa, tuvo su origen en la antigua Babel, será destruido sin que ningún ser humano o diabólico pueda impedirlo. Romanos 11:33 dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad. En este caso, los poderosos y gobernantes lamentarán su destrucción, pues comerciando con ella obtenían fortuna, placer, poder e influencia. Muy diferente fue lo que ocurrió al caer la Babilonia religiosa que los oprimía. Ahí todo el mundo sintió un gran alivio cuando los reyes la destruyeron. Continúa el versículo 10, de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Solo una hora necesitó Dios para aniquilar toda esa ciudad o ese sistema. No fue un proceso gradual de decadencia o de crisis, fue tan solo una hora. Lo que era el orgullo de Satanás y del anticristo fue destruido en una hora. El medio para crear riqueza y llevar prosperidad se acabó en una hora. Versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías, mercancía de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda. Estos comerciantes no son tontos, son inversionistas astutos, compran
y venden bienes con mercado asegurado. No lloran por las personas que conocen y están sufriendo o muriendo. Lo que los comerciantes lamentan es perder la máquina de hacer dinero. Lamentan quedarse con un inventario caro que nadie les va a comprar. Y porque todo esto detiene su proceso codicioso de enriquecimiento. Vemos esa larga lista de bienes con mercado y plusvalía asegurados. Continúa el versículo 12. De escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. El inventario incluye bienes valiosos, apreciados con alta demanda, como metales preciosos, joyería, vestidos lujosos y maderas muy raras. También artículos especiales como adornos y aromatizantes naturales, materias primas con alta rotación, utilizadas para fabricar artículos finos. Bienes o mercadería de consumo general con un mercado garantizado. Esa lista también incluye a esclavos. Y ahí nos preguntamos, ¿va a regresar la esclavitud en ese tiempo? Esa palabra esclavos representa el comercio mundial de mano de obra y probablemente la de trabajadores inmigrantes usadas como mercancía. Es como si ellos hubieran vendido su alma con tal de tener trabajo. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Nunca más las hallarás. Desaparece lo que le daba propósito a esa gran Babilonia codiciosa, la que era núcleo central del comercio mundial y de la creación de riqueza, es ahora objeto del lamento de ese cartel de comerciantes ambiciosos, que derraman por ella lágrimas que más parecen lágrimas de cocodrilo. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Se acabará lo que más codiciaban esos mercaderes llenos de avaricia. No solo se quedarán sin clientes que compren todo lo que ellos vendían, perderán mucho de su capital invertido en inventario que nadie quiere ahora, sino que desaparecerá todo lo que la riqueza material podía comprar. Al lamentarse de lejos, demuestran que no existe empatía sincera. Versículo 16, y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas. ¿Qué es lo que ellos más recuerdan de la Gran Babilonia? Su lujo, su ostentación pública de riqueza, de prosperidad y poder económico. Verla ahora tan arruinada y despojada de todo lo que la hacía gloriosa es tan trágico que lleva a los que la utilizaban a proferir estos ayes. Tanto capital, tanta riqueza, tanto patrimonio evaporado en un instante. Ni siquiera nosotros, con toda nuestra experiencia comercial, vimos venir el colapso. Nuevamente vemos que el lamento es por pérdida de bienes materiales. Nadie lamentará la pérdida de vidas humanas que seguramente habrá. Será una sociedad insensible e indiferente al sufrimiento y al dolor ajeno. Dicen los versículos 17, 18 y 19. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Por tercera vez dice aquí, en una hora. Lo dice en el versículo 10, en el 17 y en el 19, confirmando lo rápido que cayó el sistema comercial mundial de Satanás. La Gran Babilonia no cayó por factores típicos del mercado o macroeconómicos,
Dios la derribó con su poder en tan solo una hora. Se enfatiza en el comercio marítimo, pues el comercio marítimo representa alrededor del 80% del comercio mundial. Toda la mano de obra involucrada en esta actividad comercial sufrirá, desde los más calificados, los capitanes y oficiales, hasta los marineros. Pero no solo ellos, todos los obreros de apoyo en los puertos, en los astilleros, todos perderán sus empleos a raíz de esta catástrofe económica. El mundo daba por sentado que esa prosperidad que proclamaba esta Babilonia comercial sería para siempre. Sin embargo, Dios había determinado que no fuera así. Dice el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Es muy probable que quien habla sea el mismo ángel del versículo 2. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Ha caído, ha caído la gran Babilonia. ¿Y qué les dice ahora? Alégrate, porque Dios ha hecho justicia en ella. Es como si se hubiera hecho un gran paréntesis explicativo de 18 versículos entre los dos párrafos. La caída, que para muchos es tragedia, realmente es un acto de justicia. Ese sistema que desechó a Dios desde tiempos de Babel no es inocente. A lo largo de la historia ha derramado muchísima sangre de gente inocente, asesinado a millones inocentes que eran leales a Dios. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Es interesante el símil que está usando aquí. Una piedra de molino pesa aproximadamente 1 tonelada y tiene una forma cilíndrica, achatada a modo de una rueda con un agujero central, más o menos como la figura que estoy poniendo acá. Pero ¿por qué es tan interesante el símil? Porque el peso es masivo. Cuando se tira bruscamente sobre el agua, seguramente chapotea bastante, hace un gran estruendo al caer en el agua, pero si damos unos pocos segundos, el agua queda lisa como que nada hubiera pasado. Y es una muy buena representación de lo que va a pasar acá. De un gran esplendor, en tan solo una hora, va a quedar todo como que nada hubiera existido ahí, desierto y vacío. Como esta piedra, Dios puede hacer que algo tan grande desaparezca. Dice el versículo 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Aquí se ven tres facetas importantes de un sistema económico social. Son áreas comunes a toda sociedad: diversión, trabajo y sustento básico. Una sociedad que ya no da señales de practicar estas tres áreas es una sociedad muerta. La diversión se representa por arpistas, músicos, flautistas y trompeteros. El trabajo, sea individual, artesanal o intelectual, por los artífices de oficios. Y el sustento básico, que incluye vivienda y comida, por el ruido del molino. Lo que más lamentará esa sociedad de consumo es perder su estilo de vida, con su círculo interminable de insatisfacción con las cosas que ya se tienen, deseando siempre lo que no se tiene. Mateo 24, 38, 39 dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y dice por último el versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías
fueron engañadas todas las naciones. Cesará el bullicio de la gran ciudad con sus vecindarios y sus hogares. Lo que iluminaba la vida de la gran Babilonia habrá colapsado en una hora. El silencio envolverá los hogares de empresarios, trabajadores y obreros. Ningún participante activo de ese gran sistema podrá apelar ignorancia. Todos eran conscientes que el fin último ahí era la exaltación de Satanás, pues toda actividad económica y comercial se mezclaba con satanismo. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apoyaron la captura y ejecución de todo aquel que rechazó la marca. Así que el juicio no será solo contra el sistema, el juicio será también contra la gente que fue cómplice de ese sistema. Los mártires que clamaban por justicia retributiva para sus verdugos, eso lo vimos en el capítulo 6 del 9 al 11 y en el 7 del 9 al 17, por fin fueron escuchados. Tratemos de resumir lo que hemos visto. Recordemos que los capítulos 17 y 18 son como un paréntesis dentro del Apocalipsis. Nos retroceden y dan detalles de eventos ocurridos dentro de la semana 70. En el 17, por ejemplo, los 10 líderes mundiales o administradores mundiales de territorios destruyeron a la Babilonia religiosa, que era una mezcla de cristianismo, apóstata, idólatra y humanismo. Eso sucede justo a la mitad de la semana 70, con el visto bueno del anticristo. Por el contrario, en el capítulo 18 es Dios quien destruye en una hora a la gran Babilonia comercial. Como vimos, más que una ciudad literal, parece ser un sistema económico. Este sistema, que ha desechado a Dios, tuvo su origen muy en la antigüedad, en la antigua Babel. Su soberbia sigue el ejemplo de Satanás, quien se rebeló y desafió a Dios. Eso sucede casi al final de la semana 70, muy cerca del Armagedón. Así, nos damos cuenta que cuando se habla en Apocalipsis de Babilonia, está hablando de dos Babilonias. Una religiosa que es destruida a mitad de la semana 70 y la otra Babilonia comercial que es destruida a final de la semana 70. La primera era un estorbo para el anticristo, para su plan de convertirse él o proclamarse Dios. Y la segunda es Dios el que destruye la joya de la corona de Satanás. Oremos. Señor, te damos gracias porque estudiando tu palabra, escudriñándola, hemos podido encontrar la interpretación a estos textos tan difíciles del capítulo 17 y 18. Señor, gracias porque esa luz nos permite tener seguridad en quién creemos y por qué creemos. Y también, Señor, pon en nuestro corazón el hablarle, el modelarle a Cristo a todos aquellos que nos rodean y te necesitan y todavía no te conocen. Señor, yo sé que tú tocarás corazones. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.